Hola, soy Sandra. Bienvenidos a mi canal. Soy argentina, nací en la ciudad de Corrientes y me gradué en Derecho. He vivido en Barcelona, en España, 13 años y he estado viviendo en Londres desde hace 3 años. O sea que en total son 16 años viviendo fuera de mi país, que es Argentina. Por eso les quiero contar mis experiencias de vivir en 2 países extranjeros, en España y en Inglaterra, lo bueno y lo malo. Vamos a empezar por lo bueno. Lo bueno de vivir en un país como por ejemplo Inglaterra son las oportunidades laborales que se te pueden presentar, sobre todo si tenés una carrera universitaria. En Argentina, por ejemplo, no tenés trabajo, el trabajo que tenés es precario, o te pagan en negro, o no te pagan, o te pagan con atrasos. No existe posibilidad de progreso o de progresión. En cambio, en países, por ejemplo, como Inglaterra, hay casi pleno empleo. Los salarios están bien. El empleo negro es impensable en países como Inglaterra. Ya hay diferencias, por ejemplo, con España. No es lo mismo trabajar en España que trabajar en Inglaterra, pero eso te voy a contar en otro video. Otra cosa importante es que se vive con dignidad. O sea, los salarios te alcanzan para vivir. La inflación que existe es mínima. Si bien existe inflación, todos los años las cosas aumentan quizás centavos o algunos euros o libras, pero la inflación es mínima y siempre los gobiernos se preocupan para que los salarios le alcance a la gente para vivir con dignidad, y todos los años los salarios aumentan. La inseguridad no existe. Se vive con relativa tranquilidad. Por ejemplo, en todos estos años que yo he vivido fuera, nunca me he tenido que preocupar por cuidar mi cartera o vivir con un montón de cerraduras o como si estuviera en una cárcel. Eso jamás existe. También, como somos ciudadanos del mundo, lo bueno es que vivir en ciudades grandes, así como me pasó a mí en Barcelona y ahora en Londres, es que conocemos a un montón de gente de todas partes del mundo que son inmigrantes como nosotros y es posible hacer amistad con ellos. Sobre todo la gente de América Latina es muy cálida. Si tuviera que comentar algo negativo de vivir fuera, es que se extraña mucho a la familia, se extraña mucho a los amigos, y es difícil entablar amistad con la gente nativa. Ellos son muy buenos, son amables, son respetuosos, son amigables, pero para hacer una amistad se requiere de tiempo. Hay excepciones, pero estoy hablando en general. También hay diferencia en esto entre los españoles, cómo son los españoles y cómo son los ingleses. No es lo mismo, pero eso te voy a contar en otro video. Y por último te diría que, bueno, emigrar no es un camino de rosas, es difícil, pero que es posible tener una vida mejor, sobre todo por nuestros hijos. Si queremos que nuestros hijos tengan una vida mejor, una oportunidad. Y si tenés una ciudadanía europea, ya sea española, italiana, alemana, no lo dudes. Es el día y la noche, vale la pena. En los próximos videos te voy a dar consejos, sobre todo a gente que está pensando en emigrar a países como España o a países como Inglaterra o al Reino Unido. Quiero compartir mi experiencia y por ahí darte consejos para que no cometas por ahí los mismos errores que quizás yo cometí.
abrirte los ojos. Si te gustó el video, dale un like, suscríbete y compartí con todos los amigos que les puede interesar. Bye bye.